Somos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción en la Cátedra Matemática 1. Y vamos a desarrollar tres temas que están incluidos dentro de la última unidad de la Cátedra Matemática 1, que corresponden al álgebra de funciones, funciones inversas y composición de funciones. Vamos a empezar el álgebra de funciones. El álgebra de funciones tiene que ver con la suma, la diferencia, el producto y el cociente de funciones, y más que nada con respecto al dominio. ¿Qué sucede cuando sumamos dos funciones? ¿Cuál será su dominio? ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos la diferencia de funciones? ¿Cuál será su dominio? Y así también para el producto como para el cociente. De hecho, la manera en la que se define el dominio para una suma de funciones, para una diferencia de funciones, para un producto de funciones, es exactamente lo mismo que hacer el dominio de la primera función intersectado con el dominio de la segunda función. Pero para el cociente ya tenemos que tener en claro de que la segunda función g de x, porque acá haríamos la función f sobre g de x, en donde g de x debe ser distinto de 0 para que se cumpla esto de que la intersección de la función se pueda dar el dominio como intersección de funciones. Más que nada, hay que tener en cuenta entonces que para el álgebra de funciones, cuando esté sumando, cuando esté multiplicando, cuando esté restando o cuando esté dividiendo, los dominios están dados a través de la intersección de ambas. Yo acá puse un ejemplo, es el mismo ejemplo que está dentro del apunte teórico, para ver que tenemos acá una función f de x y g de x. F de x, como es una función polinómica, y si ustedes vieron el primer video que les había compartido con respecto a las funciones polinómicas como la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica, sus dominios son el conjunto de los números reales, como lo tenemos acá. Entonces, el dominio de f, como por ser una función polinómica, es los reales. Y g de x, como es una función racional, quiere decir entonces que va a tener un inconveniente esta función. Le puedo dar valores a x cualesquiera, pero excepto uno. El valor que no le puedo dar es justamente el valor que hace nulo el denominador. Es decir, la división por cero no se puede dar acá. ¿Por qué? Porque la división por cero no está definida. Entonces, lo que se hace es definirla en base a todos los números, excepto el valor que hace cero el denominador. En este caso, el valor que hace cero el denominador es justamente x. Entonces allí lo que vamos a hacer es colocar el dominio que viene desde menos infinito hasta cero, pero eso se coloca con paréntesis. Por eso es que decimos que es abierto, unido desde cero abierto hacia infinito. Entonces tenemos el dominio de G y el dominio de F. Allí estamos diciendo que el Profe, ¿por dominio qué de no G, iría con corchetes ahí? porque si lo colocamos con corchete, estaremos diciendo que sí se puede tomar el valor cero, y cero no se puede Ah, tomar. E bien, profe. infinito y menos infinito siempre van abiertos. Bueno, y entonces cuando hacemos la intersección entre el dominio de F y el dominio de G, la intersección, bueno, va a ser justamente este mismo intervalo de menos infinito a de cero infinito, debido a que esto es un subconjunto de los reales. Los reales es exactamente lo mismo que tengo acá, con la diferencia de que lo incluye al cero. En cambio, en este conjunto estamos hablando de menos infinito a cero, o estamos hablando de todos los reales excepto el cero. Entonces, la intersección de ambos sería aquí desde menos infinito hasta cero, unido desde cero a infinito. Ese sería el dominio para todas las funciones, para la función f de más g, f menos g, f por g y f sobre g. Fíjense que cuando hacemos f más g, simplemente colocamos a f, que está como 3x menos 5, más 100, más 2 sobre x. Cuando hacemos f menos g, simplemente colocamos 3x menos 5 menos la segunda g de x. Cuando hacemos f por g, tenemos 3x menos 5 por quién? Por 2 sobre x.
Y al último tenemos f sobre g, en donde f es 3x menos 5 sobre 2 sobre x. Bueno, allí acomodamos un poquito, es decir, 3x menos 5 dividido en 2 sobre multiplicado me quedaría x por 5 sobre 2. Después podría ser distributiva y me quedaría la función que tenemos acá. Sin embargo, esta función, el dominio va a ser todos los reales excepto el 0, que es la que se define de acuerdo a la intersección de funciones. Fíjense que acá al final pusimos que el dominio de f intersectado con el dominio de g es distinto. ¿Por qué distinto de vacío? Porque tienen elementos comunes. De hecho, tiene que dar distinto de vacío. Composición de funciones. Bueno, la composición de funciones también estaría dentro de las funciones, pero tiene una manera diferente de cómo la definimos. Así que yo usé la misma definición que ustedes tienen allí en la... Lo voy a estirar un poquito. En el apunte. La definición es lo siguiente. Sean f y g dos funciones definidas por las ecuaciones, hablo de una ecuación y igual a f de x, y igual a g de x, dos funciones cuyos dominios sean el dominio de f y el dominio de g. Entonces existir una función compuesta que se va a denotar así, f cerito g, es un cerito como más pequeño, significa que f está compuesta con g. ¿Y qué significa esto de f que está compuesta con g? Significa simplemente que lo que vamos a hacer es a g la vamos a introducir dentro. Fíjense que acá en la notación pusimos f compuesto con g de la función x, de la función f compuesto con x, igual a f corchete g de x. Ese corchete significa que estamos incrustando la función g de x dentro de f. Y el dominio está definido de acuerdo a esta notación que tenemos acá. La notación del dominio es algo que nosotros lo vamos a tener que estudiar un poquito, porque ese dominio lo vamos a utilizar cada vez que quiera sacar la composición, el dominio de la composición de funciones. ¿Qué quiere decir este dominio? Bueno, decimos que el dominio de f compuesto con g es el conjunto formado por los x que pertenecen al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Yo sé que la notación esta de cómo se le estoy colocando acá el dominio resulta compleja, incluso hasta puede ser que me estén escuchando y no lo entiendan. Por eso decidí justamente en esta clase hacerla una clase diferente, en donde yo le estoy explicando la parte teórica a través de la reunión por Google Meet y a continuación ya tengo listos los videos para compartirles, en donde desarrollo ejercicios con composición de funciones. Y ese video utilizo esa definición que ustedes están viendo allí en pantalla, tanto para componer f compuesto g como g compuesto con f. Así van a poder entender cómo se hace la composición de funciones. De la misma manera para las funciones inversas, que vamos a ver a continuación. Bien, profe. Vamos, de igual forma, un ejemplo de composición de funciones. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, primero que nada, vamos a imaginar que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a menos 3x más 2. Bueno, acá no es necesario colocar las imágenes. El apunte lo coloco a las imágenes. Las imágenes son los rangos, es exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de f está dado por x al cuadrado. Esa es una parábola. ¿Sí? Es una parábola que se abre hacia arriba, con la concavidad hacia arriba. El dominio de f son los reales. Ahora, g de x es menos 3x más 2. Es otra función polinómica. El dominio de g es ¿quién? Los reales. Entonces, lo que se está buscando acá es encontrar el dominio de f compuesto con g. De hecho, tanto uno como otro tienen exactamente el mismo dominio. Bueno, vamos a ver entonces el dominio. Al hacer f compuesto con g, significa entonces que
vamos a incrustar a g de x dentro de f de x. Fíjense que tenemos f dentro de g de x, perdón, g de x dentro de f. Y entonces lo que voy a hacer es, en vez de colocar x, vamos a colocar toda esta función g de x, que en este caso es menos 3x más 2. Por eso es que aparece acá menos 3 elevado al cuadrado. Y menos 3x más 2 elevado al cuadrado, operando algebraicamente, cuando desarrollamos el cuadrado un binomio, bueno, me daría 9x cuadrado menos 12x más 4. Y f compuesto con g estaría dado de acuerdo a esta definición. Acá decimos x que pertenece al dominio de g. Bueno, entonces voy a poner x que pertenece. ¿Y cuál es el dominio de g? El dominio de g son los reales. Después sigue tal que g de x pertenece al dominio de f. Tal que g pertenece a quién? Al dominio de f. Y resulta que el dominio de f también es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, el dominio va a estar dado por quién? Por los reales. Si hacemos al revés, g compuesto con f, significa entonces de que vamos a tener que hacer g compuesto con f. Algo que por acá lo coloca, dice, es que sabemos que si la composición de funciones, el dominio da distinto de vacío, significa entonces que existe. Si el dominio da igual a vacío, significa que el dominio o no se puede realizar la composición de esas funciones. Pero en este caso, casi todas las funciones las podemos realizar. G compuesto con f sería g de f de x, y significa que vamos a introducir a f de x dentro de g de x. Entonces, en vez de colocar menos 3x más 2, voy a colocar dentro de x la función x al cuadrado. Por eso es que tenemos menos 3x al más 2. Entonces allí ya hemos compuesto g, ya tenemos g compuesto con f. Y acá tenemos f compuesto con g. ¿Cuál sería el dominio? Bueno, el dominio de g compuesto con f estaría dado. Sería al revés acá. Serían los x que pertenecen al dominio de g. Bueno, nosotros tendríamos los x que pertenecen al dominio de f. Pero resulta que el dominio de f son los reales. O sea que tendríamos x que pertenecen a los reales. Yo en el video le pongo las dos definiciones para el dominio de f compuesto con g y de g compuesto con f. Tal que f de x, en donde f de x está dado por x al cuadrado, pertenezca al dominio de g. En este caso f, pero nosotros tenemos que definirlo al revés porque estamos haciendo g compuesto con f. Al dominio de g. Y el dominio de g está dado por r. Es decir, entonces que también son los reales. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g y el dominio de g compuesto con f, en ambos apartados, el dominio es el mismo, que en este caso son los reales. Luego tenemos las funciones inversas. Las funciones inversas son funciones que la encontramos a través de una función dada. Por ejemplo, no todas las funciones admiten inversa, funciones que sí admiten inversa y otras que no. Un ejemplo claro de una función que no admite inversa es una parábola. Y la parábola tiene así una especie de curva arriba. Eso significa entonces de que la parábola tiene intersección cuando cortamos. A ver, yo voy a ver si tengo acá algo con una parábola. Bueno, yo voy a ver si acá puede ver. Ahí, creo que ahí se puede ver. Esa es la gráfica de una parábola. ¿Sí? Una parábola con la concavidad hacia arriba. No importa hacia dónde sea la concavidad. Lo que quiero mostrar es que si trazo una recta vertical a una parábola, significa que la va a cortar por lo menos en dos. Ahí creo que la van a llegar a ver. Esa es una parábola en donde una recta horizontal, perdón, la corta en dos puntos. De hecho, cualquier función al cual nosotros tracemos una recta horizontal a su gráfica, la corte en dos o más puntos, significa que no es biunívoca. Y si no es biunívoca, entonces la función no admite inversa. Sin embargo,
a las parábolas, las podemos definir. ¿Qué quiere decir? Que consideramos solamente una parte, la mitad. Y cuando consideramos una parte, significa entonces de que podemos encontrar la función inversa. Esa es una manera. No hay muchas funciones a las cuales la Profe, podamos redefinir para poder, ¿sí? disculpe, ¿puede volver a mostrarla? Así le saco una captura. Profe, ¿a cuál no se le hace la inversa? Ya les preparo listo. Me dan un segundito. Acá estoy preparando en un papel, así ustedes lo ven. Bien. ¿Se ve ahí? Esa es una gráfica. Usted me avisa si se llega a ver. Si no, ya veo si tengo acá un marcador. Sí, porfa, profe, hágalo con un felpón o algo. Sí, ahora un Un poquito marcadorcito. más trazado y sí Sí, se va a ver. va en curva, profe. Sí, se ve un poco. Ahí está. Yo creo que con este marcador va a andar mejor. Ahí ve mejor. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe, gracias. Ya, yo les quiero mostrar algo. Antes que. Bueno, ahí está la gráfica de una función. Está el eje Y y el eje X. ¿Sí? Ahí tienen ustedes la gráfica de esa función. Esa gráfica de la función, si le trazamos rectas horizontales, por cualquier parte que le tracemos, la vamos a cortar a la gráfica en un solo punto. ¿Se puede ver eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, con todas las funciones a las cuales tracemos rectas horizontales y a su gráfica la cortemos en un solo punto, son biunívocas. ¿Qué significa eso? Que admiten inversa. ¿Sí? Ahora les voy a hacer la gráfica de una función que no admite inversa, que no es biunívoca. Como por ejemplo la parábola que le estoy por marcar acá. Fíjense que hay la gráfica de una parábola. Esta parábola se abre hacia arriba. ¿Qué pasa si cruzo una línea horizontal? Toca en 2 puntos. Exactamente, toca en 2 puntos. Y si tocar en más puntos, es exactamente lo mismo. Ya con el hecho de que toque en 2 puntos, ya podemos decir que esa función no admite inversa. Sin embargo, a estas parábolas las podemos redefinir para que admitan inversa. ¿De qué manera? Bueno, yo les voy a mostrar ahí en un video cómo se las redefine para que admitan inversa. No a todas, solamente las parábolas podemos redefinir normalmente. Otro ejemplo de una función que no admite inversa, pero es a través de la gráfica. Bueno, casi la mayoría, pero yo quería mostrarles, por ahí dice el concepto función biunívoca. No me interesa si se acuerdan o no del concepto biunívoca. Lo que me interesa es que vean o cuando grafiquen una función, bien la gráfica van a decir, esta función es adversa porque puedo trazar rectas horizontales por donde yo quiera y solamente la va a intersectar a la gráfica de la función en un solo punto. En cambio, lo grafiquen una función y vean que la recta corta en 2 o más puntos, esta función no admite inversa. ¿Cuál es la única función que podemos redefinir para que sí admite inversa? La parábola. Eso básicamente lo necesito que ustedes recuerden para que puedan desarrollar la parte de funciones inversas. Después el concepto de que sea biunívoca y todo ese tipo de cosas, bueno, no tan al pie de la letra, pero sí por lo menos para que ustedes gráficamente puedan determinar si la función admite o no inversa. Bueno, yo ahí tengo desarrollado, van a ver que la función que tienen ahí es una función lineal, es una recta. Eso significa entonces que si trazo cualquier horizontal,
No hay problema, todas las rectas admiten inversa porque si trazamos cualquier recta horizontal, la va a cortar a la gráfica de la recta en un solo punto. Entonces sí admite inversa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, fíjense que a f de x lo convierto en y. ¿Sí? Cambio la notación. F de x lo coloco en y y después empiezo a despejar y. Es decir, acá tengo y en función de x. Fíjense, y igual a 4x menos 3, lo tengo en función. Ahora lo que voy a hacer es despejar x. Entonces, al menos 3 lo voy a llevar al primer miembro y al 4 que está multiplicando lo voy a llevar dividiendo, así como lo tenemos acá. Es decir, que el paso de ahí continuaría. Continúo acá. Entonces lo llevo dividiendo. Y lo único que hago es dar vuelta a la ecuación. Acá tenía y más 3 sobre 4 y x. Acá lo vamos al revés. X igual a y más 3 sobre 4. Y a x la reemplazamos por f menos 1 con esta notación. Entonces, lo único que van a tener que hacer acá es reemplazar con esta notación. Acá. Fíjense cómo reemplazamos a x por f a la menos 1. Eso significa función inversa de x. Entonces, cuando reemplazo a x por f a la menos 1 de x, ahí lo voy a reemplazar por x. Y entonces ya he encontrado mi función inversa, que es esta, la que estoy remarcando acá. Esa es la función inversa. Entonces, simplemente lo que es, para encontrar una función inversa, si tengo a x en función de y, tengo que hacer pasajes de término para colocar a y en función de x. ¿Qué característica tienen? Bueno, si le sacamos el dominio a la función f, tenemos los reales y el rango de la función son los reales. La función inversa tiene al revés, pero como estos son los reales, para el dominio y para el rango, bueno, pasa exactamente lo mismo. Pero lo que se hace es intercambiar. Por ejemplo, si es el dominio de la función son los reales, entonces el rango de la inversa van a ser los reales. Si el rango de la función es los reales, entonces el dominio de la función inversa son los reales. Todo ese tipo de cositas las podemos sacar sin necesidad de mirar su gráfica. Eso es por definición de funciones inversas. Entonces, si vamos a leer la definición de funciones inversas, tenemos una función inversa f a la menos 1. F a la menos 1 es con la cual nosotros vamos a denotar la función inversa y es la función inversa de f. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos, por ejemplo, como teníamos acá una función lineal, tenemos y en función de x. ¿Qué quiero decir acá? Que los valores de x, o x, mi variable independiente, e y es mi variable dependiente. ¿Por qué x mi variable independiente? Porque en realidad le tenemos que asignar valores a x para poder encontrar un valor de y. Entonces lo que hacemos ahora es al revés, a colocar a x como variable dependiente y a y como variable independiente. Y después hacemos estos reemplazos. Reemplazo a x por esta noción, f a la menos 1 de x, y ahí lo reemplazo por x. Eso es simplemente lo que hacemos en las funciones. Gráficamente significa esto. El dominio de la función, o sea, si tenemos acá un punto x y acá un punto f de x, que vendría a ser la función evaluada, la función relaciona a x y a f de x. En cambio, la función inversa iría al revés, desde f de x hasta x. Por eso es que se llaman funciones inversas. La representación gráfica. Bueno, yo acá le hice la representación gráfica de la función inversa y de la función original en términos de
del ejemplo anterior. ¿Qué característica tiene? Fíjense que la función f es esta que tenemos acá. Y la función inversa es la que tenemos acá. Yo la voy a denotar acá. Si la identifican. Bueno, tienen una particularidad la gráfica de la función inversa con la gráfica original. La particularidad es que son simétricas con respecto a algo que se conoce como primera bisectriz. Yo la voy a marcar acá. Ahí está. Entonces, esta vendría a ser la función inversa, que es la recta que tenemos acá, es la que encontramos recién. Y f es la función original. Y la que tenemos acá en el medio es la primera bisectriz que tiene la ecuación y igual a x. Todas las funciones, ya sea cualquier tipo de función que es inversa, son simétricas con respecto a la primera bisectriz. ¿Y cuál es la ecuación de la primera bisectriz? Y igual a x. Simétrica significa de que, por ejemplo, si me paro en este punto, voy hacia esa recta, la distancia que hay de ese punto hacia esa recta va a ser la misma que va a haber de esa recta hacia el otro punto, hacia el punto opuesto. Fíjense que siempre que haga eso, siempre van a tener las mismas distancias. Es más, a pesar de que se vaya cortando la distancia, llegan a un punto en el que se cruzan. No siempre la función inversa y la función original se cruzan. Este es un caso en donde se cruzan. Vamos a ver otros. Voy a mostrar otros. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de dos funciones inversas. Acá tengo la función original y la función inversa. Fíjense que acá está la gráfica de la primera bisectriz, que es la recta igual a x, que normalmente se la traza en línea de trazos, valga la redundancia. Es simétrica, son simétricas con respecto justamente a la primera bisectriz. Acá tengo otra, la función logarítmica y la función exponencial. Dije la función logarítmica, cómo es simétrica con respecto al eje x, a primera bisectriz que es igual a x, y la función logarítmica, la función exponencial, la función logarítmica. Ambas son simétricas. Entonces, la manera de comprobar cuando, si realmente la función inversa es que cuando grafiquen ambas funciones, son con la primera bisectriz. Bueno, vamos a dejar de grabar hasta acá.